Buenas, Miguel, ¿cómo estás? Compártelo tu pantalla, Miguel, para iniciar. Listo, ya vamos. ¿Ya todos logran ver? Sí, ya lo vemos. Okay. ¿Me escuchan bien también? Sí, también te escuchamos bien. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta actividad, de esta clase de hoy que vamos a aprender, como el profesor Miguel lo ha llamado, el chef Miguel lo ha llamado, técnicas y cortes básicos para la conservación y almacenamiento de los alimentos. Teniendo en cuenta que en esta cuarentena de pronto compramos o a veces compramos los alimentos y se nos dañan en la nevera o hay que hacerlos rápido porque se están deteriorando y demás. La idea de esta clase, de este curso, de este taller es aprender a, eh, a conservar esos alimentos, pues, varias técnicas y demás para conservar los alimentos. Entonces, tenemos hoy a nuestro chef, experto en alimentación saludable y nutrición infantil, Miguel Rolón. Él hace parte del equipo de trabajo de Con Barranquilla, que gracias a ellos estamos ofreciendo esta actividad también. Entonces, bienvenidos todos, bienvenido Miguel. Bueno, listo, buenas tardes. Bueno, yo creo que ya me presentaron, sin embargo, me presento nuevamente. Mi nombre es Miguel Rolón. Le mando un saludo de pronto a todas las... ¿Sí me escuchan bien? Sí, te escuchamos Miguel, te escuchamos. Listo. Lo que pasa es que tengo como listo, bueno. Se me repite el sonido ya. Ah, porque tengo el... Regálame un segundito. Hola, no te escuchamos Miguel. Hola, hola, ahora sí me escuchan. Ahora sí, ahora sí. Listo, no era que tenía los dos sonidos activados, se me estaba haciendo eco acá. Ok. Bueno, listo, me presento nuevamente, mi nombre es Miguel Rolón, soy chef, especialista en alimentación saludable y nutrición infantil. Ya tengo más o menos 5 años aproximadamente trabajando en todo el área de lo que es alimentación saludable. Hago parte del equipo de Con Barranquilla, trabajo en un jardín de Barranquilla, diseñando los planes de alimentación saludable para niños, ya que esta ha sido mi área de mayor experiencia. Y bueno, les mando un saludo de pronto a todas esas personas que me conocen por ahí de la universidad, si de pronto están por ahí me están viendo. Hoy, el tema de hoy es técnicas y cortes básicos para la conservación y almacenamiento de los alimentos, ¿verdad? Es muy importante tener en cuenta ciertos aspectos cuando vamos a comprar los alimentos y también cuando los vamos a consumir. Cuando hablamos primero les voy a dar como una introducción pequeña y ya luego entonces vamos a la parte práctica. Bueno, ¿cuál es la importancia de conservar los alimentos? Primero que todo, el alimento, ¿verdad? Es toda esa materia prima que nosotros consumimos que nos proporciona los diferentes nutrimentos, que son las vitaminas, los minerales y demás, y también todos los componentes a nivel de macronutrientes, glucosa, proteínas, ya sea carbohidratos, proteínas o grasas, dependiendo del tipo de alimento, así va a tener el aporte de nuestro organismo. Y por eso es importante, ¿verdad?, conservar adecuadamente los alimentos. ¿Cuál es la finalidad de conservar adecuadamente los alimentos? Preservarlos y extender un poco más o prolongar un poco más su vida útil. ¿Con qué finalidad? De que estos alimentos conserven todos los nutrientes que ellos contienen para que al momento de consumirlos, pues el beneficio de nuestro organismo sea el mismo. ¿Cuál es la importancia también de conservar los alimentos? La seguridad microbiana. Sabemos que el mal manejo de los alimentos, el mal lavado de los alimentos, desencadena una proliferación de muchos patógenos, microorganismos patógenos que son perjudiciales para nuestra salud y para nuestro organismo. Y con la finalidad de prevenir y controlar las ETAs. ¿Qué son las ETAs? Las enfermedades de transmisión alimentaria.
Si nosotros le damos un proceso adecuado a los alimentos, si nosotros almacenamos muy bien los alimentos, si nosotros higienizamos también los alimentos, conservamos la cadena de frío y unas cositas más que vamos a ver ahora adelante, vamos a prevenir todo lo que son las estas, que son enfermedades de transmisión alimentaria, que son causadas obviamente por los microorganismos patógenos que están presentes en alimentos contaminados y que al momento de consumirlos nos ocasionan un poquito de daño. Ahora miremos bien cómo se contaminan los alimentos. Y aquí yo les traje, si ven la infografía que está en la parte derecha de la pantalla, pueden observar un pequeño ejemplo tan sencillo de cómo se contaminan los alimentos. Entonces, miren, tenemos una bacteria patógena que está en el ambiente, dejamos un pollo al aire libre, cualquier proteína al aire libre, cualquier alimento al aire libre, ¿verdad? Donde se está perdiendo la cadena de frío, donde se está proporcionando la zona de peligro y hay una proliferación de este tipo de microorganismos. Esta bacteria se adhiere a la proteína o al pollo en este caso, y miren que cuando la persona manipula el pollo, automáticamente esa bacteria se le adhiere a su mano. Luego, esa persona no se lava las manos y sigue preparando otro tipo de alimento. Entonces, miren ya cómo va la cadena. Del ambiente pasa al pollo, del pollo pasa a las manos, de las manos pasan a los otros alimentos, y cuando ya tenemos el producto final va contaminado. Entonces, ya llevándolo un poquito más al hogar, los tipos de contaminación en los alimentos, entonces tenemos por sustancias químicas, como cuáles, cuando hacemos el aseo, que agregamos todos estos quitagrasas, limpiadores, desinfectantes, ¿verdad? Y si tenemos alimentos cerca del piso o cerca de la parte de almacenamiento donde tenemos estos compuestos, hay muchos compuestos de estos que son volátiles, es decir, que se evaporan fácilmente, y todos estos gases van a contaminar estos alimentos. Cuando nosotros consumimos estos alimentos, ya van a estar contaminados. Por residuos de materiales, cuando ya tenemos, por ejemplo, nuestra vivienda es un poco ya antigua y la tubería también es un poco antigua, entonces ya esta tubería como tal comienza a desprender ciertas características o ciertos materiales que van incluidos. En el caso, por ejemplo, el más común es el del agua. Cuando ya la tubería de la pasta vieja, comienza a salir todos esos residuos a través del agua, y nosotros utilizamos esa agua para cocinar y preparar los diferentes alimentos. Por eso la recomendación siempre es utilizar agua filtrada o hervida en este caso. Contaminación física, el ambiente. Por ejemplo, cuando vamos a descongelar un alimento, lo hacemos correctamente, entonces está a una temperatura de menos 18 y pasa a una temperatura de 40 grados. Ahí hay un choque térmico y también hay una proliferación de microorganismos, y ahora más adelante les voy a explicar por qué y cómo ocurre eso. Contaminación indirecta, cuando utilizamos una misma herramienta para cortar o para preparar diferentes alimentos. Por ejemplo, yo estoy cortando una cebolla en una tabla, luego voy a cortar un mango, entonces el mango ya va a saber a cebolla. Y después de eso voy a cortar un pollo, entonces el pollo va a saber a mango y a cebolla. Ahí tenemos una contaminación indirecta que la estamos ocasionando nosotros mismos. ¿Cuál es lo ideal? Por lo menos en la casa tener 2 o 3 tablas diferentes y darle un uso personalizado a cada una. Por ejemplo, una tabla solo para carne, exclusiva para carne, una tabla solo para verduras y una tabla solo para frutas, que es muy importante. Y la que ya les había mencionado anteriormente, que es el almacenamiento de los alimentos. Depende de la conservación de los alimentos, también depende del almacenado de los mismos. Si tenemos un almacenado incorrecto, la contaminación de los alimentos va a ser mucho mayor y la perdurabilidad de ese alimento también va a ser mucho mayor. Importante, cuando hagamos nuestras compras, lavar y desinfectar todos los alimentos. ¿Por qué? Porque cuando están en el supermercado, muchas personas tocan dichos alimentos. Si las compramos en el mercado central, también hay mucha manipulación por parte de diferentes personas, y ya sabemos que la cadena de contaminación es larga. Entonces son microorganismos que van a vivir muchas veces en condiciones extremas. Entonces, por eso es importante lavar y desinfectar los alimentos automáticamente lleguemos a la casa. Y también disponer un tiempo para comprar los alimentos. Por ejemplo, si yo sé que hoy es mi día de compra, yo no puedo hacer el mercado en la mañana
8 de la mañana, voy a hacer otras diligencias, voy al banco, voy al centro comercial, y la compra me queda guardada en el carro, y luego llego a mi casa a las 3 de la tarde, y a las 3 de la tarde es que yo voy a lavar los alimentos. No. Eso no se debe hacer, y en especial con los alimentos, las carnes, los alimentos que son refrigerados. ¿Por qué? Porque se pierde la cadena de frío. ¿Qué ocurre cuando se pierde la cadena de frío? Hay proliferación de microorganismos. ¿Qué pasa con esto? Existe algo que se llama la zona de peligro. ¿Qué es la zona de peligro? La zona de peligro es un rango de temperatura que va entre los 10 grados centígrados hasta los 60 grados centígrados. ¿Qué pasa en este periodo? De los 10 grados a los 60 grados. Es el periodo de temperatura óptimo para que los microorganismos se proliferen, es decir, crezcan y se reproduzcan abundantemente. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo meto la compra en el baúl del carro, el carro tiene una temperatura aproximada de 50 a 40 grados centígrados y allí voy a tener también proliferación de todas estas bacterias patógenas. Entonces, lo ideal es ir al supermercado, comprar todos los alimentos, frutas, verduras, carnes y demás, y luego llego a la casa, lavo todos los alimentos, desinfecto todos los alimentos, que ya les voy a explicar cómo las carnes, por ejemplo, si compro una gran cantidad de carne, perdón, la porciono en porciones más pequeñas y la almaceno en el congelador para no tener que estar congelando y descongelando. Los alimentos no perecederos, perdón, también se deben de limpiar y se deben de desinfectar. Y ahora les voy a explicar cómo. Todas estas recomendaciones hay que tenerlas en cuenta porque sabemos que no tenerlas en cuenta o pasarlas por alto puede desencadenar ciertas patologías en nuestro organismo, como la salmonela, la Escherichia coli es una de ellas, que se da también por la manipulación de los alimentos con algunas bacterias que se encuentran en las heces fecales. Entonces, por ejemplo, cuando vamos al baño, es muy recomendable lavarnos absolutamente pero muy bien las manos para después entonces manipular los alimentos. Ahora vamos a pasar a la parte práctica. Entonces, vamos a hablar de los cortes de alimentos y el uso del cuchillo. Es importante... Miguel, una preguntita. Antes de que sigas, Jack Hanner en el chat pregunta, y Joana Muñoz, ¿cómo se desinfectan los alimentos? Los alimentos y específicamente las carnes de res y pollo. Ya les voy a explicar acá cómo desinfectamos los alimentos. Entonces, voy a pasar esta diapositiva y luego vamos a la parte práctica y automáticamente les explico cómo se desinfectan los alimentos, los diferentes tipos de alimentos. Entonces, bueno, vamos a ir a los cortes de alimentos y el uso del cuchillo, ¿verdad? Entonces, los cortes pueden ser gruesos y los picados son finos. Es decir, cortar y picar no es lo mismo. Y ya les explico por qué. Cuando hablamos de cortes, son cortes gruesos y es un trazo que se da con el cuchillo una sola vez. Ya les voy a explicar para que lo vean. Voy a pasar esta diapositiva y automáticamente les voy a explicar. Entonces, bueno, ya vamos a ir a la parte práctica. Lo primero que ustedes preguntaban es cómo desinfecto los alimentos. Entonces, miren. Miguel, discúlpame, antes de que sigas, hay que dejar de compartir la pantalla para que te puedan ver en el video. Ok. Pero por la otra cámara también tengo que dejar de compartir la pantalla. Sí, sino porque en la pantalla de las personas le está saliendo la diapositiva y el video no le sale grande, se ve muy pequeño. Ya, listo. Listo. Listo, bueno, entonces digamos que voy a retomar todo lo que ya les había dicho y el paso inicial es la compra de los alimentos. Vamos, compramos los alimentos, para esto disponemos un tiempo, ¿verdad? Y que automáticamente compramos los alimentos y los llevamos a la casa. Enseguida, no debemos darle más tiempo. Entonces, esta es mi cebolla que yo la compré, ¿verdad? En el supermercado y la tengo aquí. Supuestamente esta cebolla está limpia. Yo no me voy a confiar de eso. ¿Qué hago yo? Desinfectarla. Primero la lavo y después la desinfecto. ¿Cómo hago para yo
primero desinfectarla. Entonces, aquí tengo un recipiente con agua, solo agua. Lo primero que vamos a hacer es lavado automático sin ningún tipo de químicos ni nada, solamente agua. ¿Para qué? Para quitar todo el sucio que se encuentra alrededor de la película o de la membrana del producto o del producto. Entonces, bueno, mira, aquí tengo la cebolla, yo la introduzco en el agua y la froto bastante. Bueno, en este caso la cebolla se puede frotar un poquito bastante fuerte. Y miren, aquí le voy quitando todas estas superficies que tienen adicional que no hacen parte de la misma cebolla. Y miren, ya luego de que la lavo, ¿verdad? Voy a dejarla aquí. Aquí tengo otro recipiente. Aquí hay aproximadamente 2 litros de agua. ¿Cómo desinfecto yo los alimentos? En especial frutas y verduras. Las carnes, los pollos y demás no se desinfectan. Y ahora les explico por qué. Entonces, aquí tengo mi recipiente con agua, 2 litros de agua. ¿Qué van a hacer? Utilizar vinagre. Por cada litro de agua aproximadamente son 5 mililitros, es decir, una tapita de vinagre. Mírenla aquí, la tapita del envase. Miguel, antes de que sigas, les voy a comentar algo. Hay unas personas que no están viendo lo que estás haciendo y es porque tenemos dos cámaras. Una, la que tenemos de frente, que esa solamente estaba para el momento de la presentación. Igual ustedes deben estar viendo la vista del hablante, o sea, donde él está hablando es por el celular. Deben ver la imagen de la mesa, que es donde está la práctica como tal. Podemos seguir, Daniel. Miguel, perdón. Listo. Entonces para los que no habían visto, voy a repetir nuevamente. Entonces, tengo la cebolla, ¿verdad? La compré en el mercado y aquí tengo 1 litro de agua. Lo primero que voy a hacer es lavarla sin nada, o sea, solamente con agua. Entonces, introduzco el alimento en el litro de agua y voy a presionar fuerte un poquito su membrana, su cáscara, para retirar todas las impurezas o sustancias sólidas que hay o que se encuentran en la piel del vegetal, ¿verdad? Ese es el primer paso. Ahora, el paso número 2. Tengo que tener otro recipiente, ¿verdad? Yo aquí tengo 2 litros de agua. Ustedes lo pueden hacer con 1 litro de agua también, dependiendo de la cantidad de alimentos que vayan a desinfectar. Y por cada litro de agua aproximadamente es una tapita de vinagre. Normalmente yo tengo aquí 2 litros, entonces voy a utilizar 2 tapitas de vinagre. Además del vinagre, también recomiendan zumo de limón, que es bueno para desinfectar. Y además de zumo de limón, también recomiendan hipoclorito de sodio al 4% o el cloro que ustedes conocen en su casa como tal. Solo que es la mitad de la cantidad. Es decir, que yo aquí por 2 litros de agua utilicé 2 tapitas de vinagre. El cloro lo voy a utilizar una sola tapita por 2 litros de agua, ¿verdad? Porque el cloro es más fuerte. Ahora, ¿cuándo utilizo cloro y cuándo utilizo vinagre? Por ejemplo, yo recomiendo utilizar vinagre para todas las frutas y verduras. Y para las hojas también. Entonces, mire lo que voy a hacer. Ya lavé mi cebolla en agua normalita y voy a introducir la cebolla en el agua con vinagre aproximadamente entre 10 y 15 minutos. Lo voy a dejar allí sin tocarlo y sin nada. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el cloro? Y le voy a explicar. Yo aquí tengo, les voy a mostrar. Yo aquí tengo, y les voy a decir cuándo utilizamos cloro y cuándo no. Yo aquí tengo unas hojas de espinaca. Las hojas de espinaca me las como yo completamente, ¿verdad? Entonces, si yo tengo agua con cloro e introduzco estas hojas en el agua con cloro, de 10 a 15 minutos, la membrana que tienen estas hojas, la porosidad que tienen estas hojas, se van a impregnar de cloro. Y cuando yo las consumo, ¿verdad? Si las dejo por mucho tiempo y las consumo, se está contaminando de una sustancia química el alimento. Entonces, cuando son alimentos, por ejemplo, de hojas, que se comen con la piel, por ejemplo, en el caso del pimentón. Si yo me voy a comer el pimentón con la piel, yo lo introduzco en agua con vinagre, en agua con cloro. Si yo me lo voy a comer sin piel, lo puedo lavar en agua con cloro. Entonces, la recomendación es
que para los alimentos que necesiten pelado, los puedo lavar con vinagre y con cloro. Los alimentos que no se pelan, que se comen directamente, que no tienen ningún proceso de retiro de la piel, de la cáscara, entonces solamente con vinagre. Por ejemplo, en el caso de la papa, yo la papa la puedo lavar perfectamente con cloro porque yo le quito la cáscara a la papa y no pasa absolutamente nada. Este es el proceso. Entonces, miren, aquí tengo mi agua normal, voy a introducir el pimentón, lo voy a lavar con mis manos, le voy a pasar los dedos por digamos, estos huequitos que tiene aquí, estos entrepaños, para sacar todas las impurezas, y luego de eso la paso para mi agua con vinagre. Igual el tomate, hago lo mismo, lo paso por mi agua limpia, lo restrego un poquito, le quito las impurezas y lo meto en el agua con vinagre. Así sucesivamente hasta que todos los alimentos estén lavados y desinfectados. Esa es la forma correcta de lavar y desinfectar los alimentos. Con respecto a las proteínas, por ejemplo, el pollo, la carne, que normalmente se hace. Se coge el pollo, se limpia, ¿verdad? Se le quita la piel, se le quitan los gorditos, si se va a deshuesar, se deshuesa y se lava con un poquito de agua solamente. Aquí no podemos agregar, en el caso del pollo, no podemos agregar ni vinagre ni cloro porque estas proteínas se deshidratan y también se desnaturalizan. ¿Qué quiere decir que las proteínas se desnaturalizan? Pierden toda su estructura a nivel de la proteína y a nivel de la cadena de los aminoácidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya la función de la proteína en nuestro organismo no va a ser la misma. Y eso ocurre también cuando la ponemos a una proteína a exceso de temperatura. Me explico mejor. Las proteínas tienen una composición natural, biológica, que son una cadena secuencial de aminoácidos y forman estructuras, ¿verdad? Primaria, secundaria, terciaria y cuaterciaria. ¿Qué ocurre? Que esas proteínas se van a desestabilizar cuando hay variaciones en el entorno donde se encuentra dicha proteína. Entonces, por ejemplo, una de ellas es el medio ácido, un pH bajo. Cuando nosotros exponemos una proteína a un pH bajo, ya sea el zumo de limón, zumo de vinagre y demás, ella se va a desnaturalizar, es decir, va a empezar, su estructura se va a desencadenar y la función de ella como tal ya no va a ser la misma dentro de nuestro organismo. Por eso yo no recomiendo lavar desinfectar en este caso la proteína con ningún tipo de medio cítrico. Yo normalmente lo que hago es la compro del supermercado, le quito, por en el caso de la pechuga, le quito la piel, la enjuago con un poquito de agua y la almaceno perfectamente. ¿Cómo almaceno yo la carne? Les voy a mostrar. Aquí tengo, miren, estos tuppers que son como herméticos, ¿verdad? Yo lo que hago es que introduzco mi carne aquí y sin agua, sin nada, cierro en este caso, bueno, este tupper tiene como este cauchito aquí que la aísla, ¿verdad? Es hermético. Cierro bien mi tuppers y lo llevo a congelación en caso de que vaya a congelar o a refrigeración si voy a utilizar la carne para el otro día. Listo, bueno, esperamos aquí aproximadamente 15 minutos y ya tenemos prácticamente los primeros, los alimentos ya desinfectados. Vamos a suponer que ya pasaron los primeros 15 minutos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a aprender a cortar los vegetales. Entonces, miren, les voy a enseñar el uso del cuchillo. Aquí yo tengo mi cuchillo, ¿verdad? Entonces les muestro. Esta parte de aquí se llama el mango, esta es la hoja, esto que está aquí es el filo y aquí es la punta. Entonces, ¿la punta para qué me sirve? Para yo dar cortes muy finos. Y, Miguel, ¿sí? disculpa, antes que sigamos con el tema del corte, hay una observación que hacen y una pregunta que hacen en el chat. ¿Sí? Dice Juan Carlos Rodríguez, para congelar los alimentos picados, ciertas verduras se debe glasear, pasarlos por agua caliente con Ajá. vinagreta por unos minutos. Pero ¿cómo Eso hago se llama con, escaldado. okay, pero ¿cómo hago con carnes para congelar por largo tiempo? No, las carnes como tal no ni se blanquean, ni se escaldan, ni nada por el estilo. Sino, o sea, la recomendación, ¿verdad? Para conservar todos los nutrientes, si yo compro la carne y la voy a congelar, la tengo que congelar cruda. Si yo automáticamente preparé una carne
y la C ya tiene un término de cocción. Si yo esa carne la congelo, o sea, es normal, lo puedes hacer, tú la puedes congelar, la puedes descongelar y te la puedes comer, ¿sí me entiendes? Entonces, pero a nivel nutricional ya no es una proteína que te va a proporcionar todos los macronutrientes necesarios para tu cuerpo, ya básicamente te estás comiendo el bagazo. ¿Y a qué me refiero? Que ya una carne, cuando tú la asas, ya tiene un término de cocción, ya tuvo pérdida de jugo, ya hubo caramelización de los azúcares, y cuando tú la congelas, ella puede perdurar, si tú no la sacas del congelador, ella te puede durar un año, yo qué sé, mucho tiempo. Cuando tú la descongelas, es ahí donde está el problema. Porque ¿qué hacemos nosotros cuando descongelamos? Nosotros descongelamos la carne y metemos la carne en un recipiente con agua y la dejamos allí. Si la voy a comer en el almuerzo, a las 7 de la mañana la saco para que a las 12 del día esté lista. Entonces, ¿qué pasa? Que el agua del grifo está a temperatura ambiente, el congelador tiene una temperatura a menos cero, y cuando ya las temperaturas se equilibran, hay un equilibrio térmico, la temperatura es la del ambiente. ¿Cuál es la temperatura de nosotros aquí en Barranquilla? 35, 40 grados centígrados. Y esa temperatura es una zona de peligro. Desde ese mismo sentido, va a haber proliferación de microorganismos, y como ya es una carne que está asada, cuando tú la vayas a calentar, ya esa carne está reasada, o sea, reencauchada, y a nivel nutricional no te está aportando nada. Solamente te estás comiendo es un bagazo. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Y allá es a donde voy. Si yo vivo con 2 personas, ¿verdad? Somos 3 en mi casa, y yo compro 5 libras de carne, ¿qué hago yo? Porcionarla. La corto, por ejemplo, si somos 3 personas y compré 5 libras de carne y cada uno se come media libra de carne, me van a salir 10 porciones. ¿Qué hago yo? La porciono de 3 en 3. Una pilita de 3, otra pilita de 3, otra pilita de 3 y me queda una. ¿Con qué finalidad? Que cuando yo vaya a comer, solamente del congelador voy a sacar las 3 porciones que nos vamos a comer. Inclusive si de pronto somos 3, pero ese día mi mamá no está porque le tocó una reunión, o mi hermano salió porque está en la universidad y solamente estoy yo solo, voy a sacar del congelador solo esa porción y es la que me voy a comer. Pero no, ¿qué hacemos? Nosotros compramos 5 libras de carne, las guardamos juntas en el congelador. Si ese día voy a comer carne, saco mis 5 libras de carne, solo me como una, entonces meto la carne en el pocotón de agua, solo me como una y tomo esa porción de carne, las 4 libras, y las guardo otra vez en el congelador. Cuando nuevamente voy a comer carne, saco las 4 libras de carne, las descongelo, y ahí es donde hay proliferación de microorganismos. Por eso es importante porcionar. ¿Por qué? Porque si yo hoy no voy a comer carne, en el caso dado de que mi mamá se quedó en una reunión, mi papá también se quedó en una reunión y me quedé yo solo, si yo saco las 3 porciones, ¿verdad? O saco las 5 libras de carne y solamente voy a comer yo solo, se va a desperdiciar. Pero si mi papá me dice, mira, hoy no voy, mi mamá también me dice, mira, hoy tampoco voy, yo saco una sola porción y la aso. Y me como solo esa porción, y mi otra carne que está en el congelador no tiene ningún tipo de riesgo. Y es ahí donde yo por eso insisto bastante en el porcionar. Lo mismo el pollo. Si el pollo te lo vas a comer asadito, a la plancha, o lo vas a hacer en una sopa, desmenuzado, como ustedes prefieran, si yo sé que lo voy a agregar en una sopa, lo voy a desmenuzar, yo corto los filetes, ¿verdad? Separo la carcasa, la envuelvo en una bolsita o en un Ziploc y la congelo, que me sirve para un caldo. Y los dos, digamos, los dos muslitos, las dos pechugas, por decirlo así, las almaceno en tuppers diferentes y las meto al congelador. Vuelvo y le repito, ¿con qué finalidad? Que si yo voy a comer hoy pollo, ¿verdad? Y solamente soy yo solo, solamente saco una porción. Resulta y puede pasar que ese día llegó toda mi familia y somos 10 y se va a ir toda la carne, entonces yo saco toda la carne, no pasa nada. El tema aquí es que nosotros descongelamos y congelamos, descongelamos y congelamos. Y no solamente pasa con las carnes, también pasa, por ejemplo, con los que son los deditos, las empanaditas, todas estas cosas que son congeladas, inclusive los camarones también, que compramos la bolsa grande, y yo siempre lo que digo es porcionemos. Si yo compro una bolsa de camarones de 10 kilos, yo la porciono a 1 kilo. Si en mi casa nos comemos 1 kilo, yo la porciono a 1 kilo. De tal manera que el día que nos toque comer camarones, yo solamente voy a sacar un paquetito. Se descongela más rápido, ahorramos más tiempo, no desperdiciamos alimentos
no contaminamos los alimentos, no nos enfermamos tan fácilmente y le damos un mejor uso a los alimentos para que sean más nutritivos para nosotros. Ok, Eso, Miguel, tenemos ajá, dos preguntitas aquí más. listo. Si no tienen tupper como lo mostraste tú allí, pueden utilizar bolsas Ziploc. Sí, ok. Listo, si no, Y ajá. otra pregunta antes que se me pase. Hay personas que adoban la carne cruda y así se congela. Yo no lo hago, pero ¿se puede o se debe? Ok, listo, bueno. Paso número 1, si no tenemos tuppers, ¿verdad? Como el que yo les mostré, yo tengo esta taza, preferiblemente cuando guardemos en el congelador, eso también es otra recomendación, tratemos de guardar en recipientes de vidrio. No guardemos en recipientes plásticos ni en recipientes de aluminio. ¿Por qué? Porque cuando este tipo de materiales se exponen a extremas temperaturas, es decir, a temperaturas muy altas, 100, 150 grados centígrados, y a temperaturas muy bajas, menos 30, menos 60, estos materiales comienzan a desprender parte de su composición, entonces también contaminan los alimentos. Lo ideal es que sean recipientes de vidrio, pero si no tenemos recipientes de vidrio, entonces les voy a mostrar. Yo aquí tengo papel, este papel vinipel. ¿Qué hago yo? Entonces, miren, envuelvo la pieza, la porción de carne, en este papel, completamente le doy 3 vueltas y por los lados la cierro, ¿verdad? La puedo meter entonces sí, después de que la hilo con el plástico, la puedo meter en una taza y la llevo a congelador. O si de pronto tienen, yo también utilizo mucho el cartón, divido el congelador como con una especie de cartoncitos pequeños o en la parte de abajo coloco pedacitos de cartón porque muchas veces las proteínas tienden a soltar todas estas sanguasas, ¿verdad? Sangre de la misma carne y se acumulan al fondo. Entonces que el cartón sea lo que absorbe un poquito todos esos jugos. Entonces, si no tienen tuppers, pueden utilizar papel vinipel. No recomiendo papel aluminio porque el papel aluminio también cuando lo vamos a quitar suelta pedacitos de papel aluminio y quedan impregnados en la carne. Entonces, por eso no recomiendo tanto el papel aluminio. Por ejemplo, miren, yo tengo estas tacitas aquí, yo también, bueno, yo vivo solo, entonces yo lo que hago es que porciono una sola porción y la meto aquí, si no tengo el tupper o los tengo ocupados, y lo forro perfecto con papel vinipel. Miren, aquí les muestro. Lo forro le doy 2 vueltas, le doy 2 vueltas, aquí está, y ajusto. ¿Con qué finalidad? De que no me entre ningún tipo o que la proteína como tal no tenga contacto con el medio ambiente. Miren, aquí quedó. Sí, logran ver cómo quedó la parte superior que quedó bastante rígida. Por eso yo recomiendo que le demos 2 vueltas. ¿Qué pasa cuando le damos una sola vuelta? Les voy a mostrar. O solamente le ponemos el papel arriba. Miguel, mientras envuelves ese recipiente, hacen una observación. ¿Cuál es la Ajá. diferencia entre ese plástico y la bolsa Ziploc? ¿Sería igual? No. No, sí, en la bolsa Ziploc también se puede almacenar. La Ok, bolsa que Ziploc te, también. te entendimos que era que no se podía almacenar en bolsa En la Ziploc. bolsa Ziploc también se puede almacenar. Yo estoy dando un ejemplo de pronto para las personas que no tienen, en este caso, bueno, bolsas Ziploc o no tienen tuppers con tapa. Inclusive no necesariamente tiene que ser tuppers como el que yo les mostré, también puede ser, por ejemplo, miren un recipiente que tenga tapa, simplemente. Que aislemos un poco la proteína del contacto con el aire. Entonces, mire, ¿qué hacemos nosotros normalmente? Le damos una sola tapa y este plástico queda aguadito. Entonces, mire, aquí quedó abierto y por aquí comienza a introducirse el aire y se contaminan los alimentos, se oxidan mucho más rápido, en fin. Entonces, para almacenar las proteínas, vuelvo y repito, un tupper puede ser de vidrio, puede ser de plástico, si tenemos bolsas Ziploc, si tenemos, bueno, un recipiente así normal y les ponemos papel vinipel arriba, de pronto una bolsita de estas bolsitas que uno consigue en la Olímpica o en el ARA, que son para las frutas y las verduras que son un poquito bastante
que son rígidas, que son más fuertes, también que esté obviamente limpia, la podemos lavar un poquito y allí introducimos nuestra proteína, cerramos bien, que quede perfectamente cerrada y la metemos nuevamente al congelador. Ahora bien, vamos a empezar con los cortes. Miguel, hay una pregunta que no respondiste y es el tema de almacenar las carnes crudas bueno, adobadas, sí. o si se debe o se puede. Y otra cosita, con el tema del pollo, si tú dices que debe congelarse sin lavar el pollo y la carne, preguntan también cómo quitar el sabor a sarna al pollo. ¿Cómo hacer o cómo hay una persona que le echa un poquito de vinagre para quitarle ese sabor? Y si está bien o está mal. ¿Y cómo recomiendas lavarlo? Ok, listo, bueno. Empezamos con los adobos. Yo puedo, sí se puede hacer, adobar una carne y guardarla en el congelador. ¿Qué ocurre y cómo la vamos a adobar? Sí se puede. ¿Qué ocurre muchas veces? Que nosotros adobamos nuestra carne y le agregamos sal. La sal deshidrata las proteínas. Es decir, hace que las proteínas pierdan todos sus jugos. En los jugos es donde están los nutrientes de las proteínas. Si nosotros dejamos que la proteína pierda sus jugos, entonces también nos estamos comiendo un bagazo. 2, le agregamos un medio cítrico, ya sea limón, ya sea vinagre, naranja, lo que tengamos a la mano. Y acuérdense que los cítricos también deshidratan las proteínas. ¿Qué normalmente hago yo para guardar una proteína adobada? Yo le pongo aliños que no vayan a alterar la condición natural de la proteína. Por ejemplo, ¿qué hago yo? Le agrego aceite, le agrego mostaza normal, también le agrego verduras, le agrego especias. No le agrego ni sal, ni le agrego ajo también. No le agrego ni sal, no le agrego vinagre, no le agrego Maggi, nada de esas cosas porque todos estos alimentos deshidratan a la proteína. ¿Qué ocurre? Que yo no le agrego nada de eso y mi proteína se conserva de lo más normal hasta cuando la voy a utilizar. Cuando la voy a utilizar es cuando yo le agrego un poquito de sal, si le van a poner vinagre le pongo la parte cítrica, ¿verdad? Y la aso o en su defecto la coloco a la parrilla. Yo normalmente lo que hago es que cuando ya la carne está sellada es que le coloco el punto de sal. ¿Por qué? Bueno, yo repito, cuando yo le agrego sal a una proteína, la proteína se desnaturaliza, es decir, pierde todos sus jugos. Cuando yo coloco la carne en la sartén y ella se sella, se forma una costra. Esa costra no me permite que los jugos se salgan de la carne. Entonces, en ese momento, cuando ya está sellada, yo le agrego el punto de sal. Por eso, sí se puede guardar la carne adobada, lo que es que no le debemos poner ni sal, ningún tipo de conservantes y ningún tipo de cítricos. Ahora, con el tema del pollo. El pollo, yo les dije, se lava solamente con agua. Lo porciono y lo almaceno. También lo puedo adobar, Sí se puede adobar con aceite, con un poquito de verdura, con un poquito de mostaza. Ya sabemos que no le vamos a poner ni sal, ni ningún medio cítrico, ni nada por el estilo. Cuando ya yo descongelo esa proteína, ¿verdad? Yo normalmente el pollo no lo adobo. ¿Por qué? Por eso que me están diciendo, el pollo tiene un sabor característico a sarna. ¿Qué ocurre? Que si nosotros adobamos el pollo, ¿verdad? Lavamos el pollo, lo lavamos con vinagre, bien lavadito, ya el pollo se está deshidratando. Si yo lo adobo y lo congelo, cuando lo voy a sacar está deshidratado, es decir, que ya las proteínas, los jugos, perdón, ya se han perdido un poco. ¿Qué es lo que yo hago? La lavo solamente con agua, la porciono, la coloco en un recipiente y la llevo al congelador, sin nada. ¿Por qué? Porque cuando la vaya a utilizar, entonces yo la descongelo, la lavo con un poquito de vinagre y entonces si la preparo y la aso. Si yo la preparo y la meto a la nevera, cuando la voy a sacar, la voy a lavar con vinagre, entonces le estoy quitando el adobo que ya tenía. No tiene ningún sentido. Entonces, para quitarle un poco el sabor a sarna del pollo, utilizan limón y también se utiliza vinagre, pero lo hago solamente antes del momento de prepararlo. Es decir, si yo me voy a comer el almuerzo, la cena a las 6 de la tarde, pero todavía son las 4, yo no lo voy a echar el vinagre ahora. No. Yo la lavo bien lavada y la dejo en la nevera. Así lavadita, la pongo en un recipiente, le pongo su papel vinifel y la meto en la nevera. A las 6 menos 10, porque la pechuga no dura mucho asándola, yo la saco, le pongo un poquito de mostaza, lo que le voy a poner, verdurita,
perdón, antes de eso le pongo el vinagre. Entonces la lavo con vinagre, bien lavadita, la pongo en el recipiente, entonces ya si le agrego la mostaza, las verduritas, la aso y cuando ya la estoy terminando de asar, le pongo el punto de sal. Esa es la forma correcta de utilizar la pechuga. ¿Alguna otra pregunta para seguir con el tema de los cortes? Sí, una preguntita. Ahorita hablaste que uno para descongelar las carnes la coloca en un recipiente de agua y digamos que la nivela a temperatura ambiente y ahí es donde está esa zona de peligro de que hablaste de que se contaminan los alimentos. ¿Cómo debo entonces descongelar las carnes y el pollo para no hacer eso de meterlo en el recipiente de agua? Esta información está un poquito más adelante, pero bueno, me voy a adelantar. Las carnes, la forma correcta es de descongelar las carnes. Yo tengo este pollo congelado, está como un peñón. Si yo sé que este va a ser mi almuerzo de mañana, yo lo que hago es que lo saco del congelador, lo pongo en un recipiente y lo meto al refrigerador. ¿Con qué finalidad? De que el pollo se vaya descongelando gradualmente, porque sabemos que la temperatura del refrigerador es una temperatura más alta que la del congelador, y esto me permite que la proteína, el pollo, se vaya descongelando gradualmente, es decir, no hayan cambios drásticos, porque cuando hay cambios drásticos es donde más hay proliferación de microorganismos. Si yo saco mi pollo y lo dejo al aire libre, allá tiene menos 10 grados, pero aquí tiene 40. Ya hay un choque térmico drástico. Entonces, ¿yo qué hago? Saco mi pollo del congelador, lo meto en un recipiente y lo dejo en refrigeración. Obviamente, ¿se va a demorar más? Sí, se va a demorar más, pero estoy controlando la zona de frío de mi producto y también que no se contamine. Yo la meto, si mañana voy a almorzar pollo, yo la meto en el congelador, perdón, en el refrigerador, y mañana al mediodía, 11 de la mañana, ya mi pollo está descongelado, pero no está a temperatura ambiente, está frío, ¿verdad? Otra técnica que utilizan también, y ya es a modo de restaurante, es el pollo que esté congelado, por eso yo también insisto en porcionar, y si tenemos en este caso, bueno, bolsa Ziploc, que sabemos que no va a ingresar ningún tipo de, no se le va a meter el agua al pollo, lo mismo que en estos recipientes o en los tuppers que yo les mostré. Normalmente lo que hacen es que colocan un recipiente con agua y dejan el agua cayendo, constante. Introducimos, ¿verdad?, el pollo y el agua tiene que correr. El agua corre 2, 3, 4, 5 horas hasta que el pollo se descongela. Eso es lo ideal. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros sacamos el pollo, lo metemos en la taza con agua y queda ahí. Yo lo saqué a las 7 de la mañana y el almuerzo es a las 12. Y de pronto me puse a ver la novela y la novela se acabó a las 3 y a las 3 que yo voy a hacer el almuerzo, imagínate, ya eso tiene aproximadamente 8 horas de estar ahí. Entonces es ahí donde está el peligro, porque la exponemos a todo lo que está en el medio ambiente y en este caso aquí en Barranquilla, que es full caliente, mucho más. Entonces, a nivel de restaurante, lo hacen. Sacan el producto congelado, lo introducen en agua y queda el chorrito de agua cayendo. El chorrito de agua queda cayendo permanente por 2, 3 horas hasta que la proteína o el género que está incluido aquí se descongele. Eso es lo que hacen en el restaurante. Yo normalmente recomiendo para la casa, obviamente lo vamos a tener 3, 4 horas el grifo abierto, ¿verdad? Para la casa yo lo que recomiendo es sacarla del congelador y meterla al refrigerador. Eso es lo ideal. En el refrigerador se descongela completamente, entonces cuando ya esté descongelado completamente, yo preparo mi proteína como yo quiera. Ok, entendido, listo. Dice una observación, para evitar la proliferación de bacterias, he leído que directo del congelador al asador. No, jamás. Es más, porque no se puede, o sea, bueno, sí, todo se puede, en verdad todo se puede. Tú sacas del congelador, y me refiero se puede porque tú lo puedes hacer. Ahora, hay que mirar si está bien o está mal. Si yo saco este pollo por ejemplo, del congelador y está completamente duro, yo lo coloco, pones tú que aquí hay 100 grados centígrados, 80 grados centígrados, yo lo coloco aquí, ¿verdad? Y esta parte, que es la que está teniendo contacto con la llama, con el sartén, con la plancha, va a estar a 80 grados. Pero la parte de arriba va a estar a 80 grados. No, la temperatura va gradual. Arriba está, aquí abajo está alta porque aquí es donde está el medio de calor y arriba va descendiendo.
acá tendrá 20, y acá arriba estará congelado todavía, es decir, tendrá 0 grados. Entonces, en este rango, en esta parte de aquí, que es donde la temperatura está más alta, ahí es donde se va a contaminar, y más porque está en el medio ambiente, o sea, está al aire libre. ¿Me entiendes? Lo ideal es dejar descongelar completamente el producto y después asarlo. Además que el producto, si lo pones congelado en la estufa, el tiempo de cocción va a ser mucho más rápido y todos los jugos se van a perder. En este caso, ahora también cuando nosotros ponemos un producto congelado a la estufa, nadie lo pone a fuego alto, siempre lo ponen a llama baja. Y recuerden que llama baja puede ser una temperatura entre 40 y 50 grados. Es decir, estamos dando o generando la temperatura alta para la zona de peligro. Entonces no se debe sacar del congelador y tirar enseguida a refrigeración, porque la cocción es imperfecta, te queda una parte dura y la otra parte se intenta desarmar, una te queda sin jugos, te queda la proteína completamente seca. Y háganlo en sus casas. Saquen un pedazo de pechuga completamente congelado y tírenlo a una parrilla, a un sartén, a una plancha, para que vean que les queda así como, o sea, les queda como ripiado, les queda full, no les queda denso, no les queda jugoso. Y es por eso, siempre hay que dejar descongelar los alimentos y luego cocinarlos. Nunca congelados, tirarlos a la sartén porque no estamos haciendo lo ideal. Ok, entendido. Hay otra pregunta sobre cómo almacenar cebolla, tomate, pimentón cortado, que es la parte que viene, que no Vaya, parece que vamos. la respondas ahora. Podemos continuar, Miguel, gracias. Listo, bueno, entonces miren, cuando vamos a cortar los alimentos, siempre debemos hacer un corte que nos genere una base para tener estabilidad, ¿verdad? Miren que si yo, esta parte de arriba que la tengo aquí, no le hago una base, miren, está movible y cuando yo voy a cortar, posiblemente me puedo cortar. Entonces, siempre es la base. Una base para darle estabilidad. Listo, entonces, aquí en la cebolla podemos tener varios cortes. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a cortar mi cebolla a la mitad. Y tengo dos partes. ¿Qué cortes puedo hacer yo aquí de la cebolla? Entonces, que es como especie de arco que va en contra de la fibra de la cebolla. Entonces, el grosor va a depender del gusto o de la preparación que hagamos en especial. Y miren, aquí está el corte de la cebolla, que son como arquitos. ¿Verdad? Aquí está. Lo voy a poner en un recipiente. Ahora, lo hicimos en contra de la fibra. Ahora lo vamos a hacer a favor de la fibra, es decir, en diagonal, a lo largo. Y este corte se le llama juliana. O también se le llama pluma. Entonces, miren, ¿sí están viendo lo que estoy haciendo? Sí, se ve, sí se ve. Esta es mi cebolla. Miren, la otra mitad siempre coloco la parte de base para que esté fija. Lo corto en el mismo sentido donde están digamos, donde van las fibras de la cebolla. Si ven que la cebolla tiene como unas lineecitas, entonces voy a cortar en el mismo sentido. ¿Qué hago yo? Corto una porción, la volteo y voy a cortar. Este corte es la juliana, o también se le conoce como pluma. Y también la pueden utilizar para lo que ustedes quieran y también va a depender de la preparación, el grosor y demás. Miren que es diferente, les voy a mostrar. Miren que es diferente una julianita de cebolla que un arquito de cebolla. El arco va en contra de la fibra. La juliana va a favor de la fibra. Entonces, miren, aquí está la diferencia. Miguel, disculpa, parece que la cámara se rodó un poquito hacia la izquierda. Rueda un poquito hacia ti la cámara para que podamos ver bien. Ahí. Eso, ahí mejor. Ok, listo. Bueno, les mostraba la diferencia entre una julianita de cebolla y un arco. Miren que es completamente diferente. Ahora, con la misma cebolla, yo puedo hacer casquitos. ¿Cómo hago yo casquitos? Entonces, miren, tengo la misma cebolla. Lo que voy a hacer es cortarla y primero vertical y después horizontal. ¿Qué voy a hacer yo con mis manos? Voy a sacar los casquitos.
Y esto también va a depender de la preparación. Entonces, miren, si ven, es diferente, casquitos. Ya llevamos 3 cortes. Aquí está. Listo. Bueno, ahora vamos a utilizar pimentón. Vamos a hacer julianas de pimentón. Entonces, miren, con este pimentón no tengo tanto problema porque él tiene su parte plana aquí y puedo hacer la base. ¿Qué voy a hacer yo? Miren, corto un lado del pimentón, ¿verdad? Le quito la fibrita esta que está por aquí. Le limpio las semillitas. Y voy a hacer julianas. ¿Cómo son las julianas? Son palitos, ¿verdad? Aquí, bueno, todos estos cortes tienen una medida exacta. Aquí yo no estoy practicando medidas exactas porque aquí no estamos enseñando para profesionales, las personas que estudian para chef, pero todos los cortes tienen una medida. Aquí estamos haciéndolo de manera básica para que ustedes lo puedan hacer. Entonces, miren, estas son unas julianas. Aquí está. De estas julianas yo puedo sacar cuadritos. Y a este corte de cuadritos se le conoce como brunoise. Digamos que estos cortes, ahora les explico. Cojo las julianas y les hago el corte en cuadritos. Entonces, miren, de la juliana sale el corte en cuadritos. Miren cómo quedan parejitos los cortes. Eso va a depender del afilado del cuchillo y cómo manejamos. Miren, colocamos las julianitas parejitas y simplemente sostenemos con los dedos y cortamos. Entonces hicimos julianitas e hicimos cuadritos, que se le llama, el corte se le llama brunoise, porque son cubitos finos, cubitos pequeños. Listo. También, normalmente en el pimentón, cuando son preparaciones ya más, lo que hacemos es sacar cortes más finos. ¿Qué hacemos? Cortamos el pimentón a la mitad. Miren, sacamos 2 capitas del mismo que hicimos la juliana, sacamos 2 capas. Y también las corto julianitas, pero más finas. Y este es como especie de cabello de ángel. Y miren que me queda más delgado y ya este es un poquito más estético de pronto para una ensalada, un ceviche que queramos hacer. Si nosotros tenemos un vaso con hielo e introducimos estas julianitas pequeñas en el vaso con hielo, ellas se van a entrelazar un poquito y se van a volver más crocantes. Entonces yo como recomendación le doy que cuando piquen estas verduritas, las introduzcan en un vasito de agua con hielo y para que se pongan más crocantes. Listo, ya hicimos la juliana, ya hicimos, bueno, vamos a hacer esta con el pepino, que es la más fácil. Que son las Miguel, rodajas. antes de que siga, voy a hacer una observación a algunas personas que están preguntando de cómo guardarlas. Estamos haciendo primero una parte como de cortes y luego ahora viene el tema de cómo almacenarlas. Después de los cortes vamos a hablar de del almacenamiento. La programación. Hay alguien que hizo una observación y dice, cuando pasaste de la cebolla al pimentón, le faltó limpiar el cuchillo. ¿Hay que limpiarlo? ¿No hay que limpiarlo? Ah, sí, claro. Bueno, yo aquí lo estoy haciendo, bueno, porque yo estos vegetales me los voy a comer yo y demás. Pero, y lo que yo les había explicado, normalmente nosotros debemos tener una tabla para cada cosa. Esta es mi tabla solamente de verduras. Acá tengo mi tablita que es de frutas. Entonces, ahora que yo voy a picar el melón, voy a utilizar esta y obviamente voy a lavar el cuchillo. Como yo aquí estoy cortando verduras, dependiendo de la preparación, yo decido si lavo la tabla o no lavo la tabla. Por ejemplo, si yo voy a hacer un arroz y ese arroz tiene cebolla y ese arroz tiene pimentón, no es necesario que yo lave la tabla porque ya cuando vaya a sofreír las verduras se van a integrar. Pero, por ejemplo, si yo voy a hacer una ensalada con pimentón y voy a hacer una carne con cebolla, yo sí debo lavar mi tabla.
Es ahí donde también tenemos que distinguir. Por ejemplo, miren, yo aquí puse el pepino. Si yo voy a hacer una ensalada de pepino con cebolla y pimentón, pues no tiene ningún sentido lavarla porque cuando los mezcle se van a integrar. Pero si yo voy a hacer una ensalada de pepino con cebolla y sin pimentón, entonces sí tengo que lavar porque la cebolla y el pimentón me va a quedar con sabor de... La cebolla y el pepino me va a quedar con sabor de pimentón. Normalmente en vegetales, por ejemplo, como el pimentón, la zanahoria, no es necesario lavar, pero por ejemplo, en el caso de la cebolla, que es un sabor fuerte, que es un sabor concentrado, automáticamente, si yo estoy haciendo una sopa y la sopa no lleva cebolla, pero yo voy a hacer una ensalada con cebolla, yo automáticamente lo hago aparte. ¿Por qué? Porque el sabor de la cebolla es muy fuerte. Lo mismo pasa con la remolacha. El sabor de la remolacha no es fuerte, pero sí mancha. Tiene una tinta muy fuerte. Entonces, sí hay que lavar la tabla. En este caso, yo ahora me hago una ensalada, o sea, todos los vegetales, todo esto revuelto, y no pasa nada porque todo va por una misma preparación. Obviamente, como les decía, esta es mi tabla de verduras. Acá tengo mi tabla de frutas y por allá tengo mi tabla de proteínas. Entonces trato de no mezclar. Proteína, proteína, verdura, verduras. Entonces esta es mi tabla de verduras y solo la utilizo exclusivamente para verduras. Entonces listo. Rodajas las podemos hacer dependiendo de lo que queramos, el grueso que nosotros decidamos. También con el pepino, voy a mostrar, podemos hacer bastones. Los bastones son más grandes y más gruesos que es de 2x2. Miren, esto es un bastón y esto es una juliana. Miren que la juliana es más pequeña. Si yo corto a la mitad, ya no se llama bastón, tiene otro nombre y es la jardinera. Es lo mismo, son julianas, solo que les cambia la dimensión, dependiendo del grosor y dependiendo de para lo que lo vayamos a usar. Así voy a hacer otro bastón. Miguel, una pregunta. Uno normalmente, bueno, yo normalmente para comer el pepino yo le quito la cáscara. ¿Es Es necesario opcional. con la cáscara? Es opcional, siempre y cuando lo lavemos y lo desinfectemos. Yo me lo como así con cáscara y me gusta. Hay personas que les cae mal por el tema del colon y le retiran la cáscara, no pasa nada. A mí me gusta con piel. Cuando lo usamos con piel, obviamente tenemos que desinfectarlo. Entonces, miren, este es el bastón y así como hice la juliana, voy a hacer cubitos. Y a este cubito se le llama macedonia. Son cubos como el brunoise, pero más grandes. Lo que hacemos es que le variamos los nombres para poder identificarlo. Entonces, pero en teoría son cubos grandes, cubos medianos, cubos pequeños y cubos chiquititos. Entonces, miren, de ese corte, así como el bastón, yo lo dividí en dos y también voy a hacer cuadritos. Dependiendo del tamaño de la juliana, dependiendo del tamaño del bastón, dependiendo del tamaño del grosor, así van a ser los cuadritos. Entonces, miren, aquí tengo un cuadro grande, un cuadro mediano, un cuadro diminuto y aquí me faltaría el pequeñito. Eso es básicamente listo con el pepino. Vamos a ver ahora. El tomate sirve para hacer el famoso concassé. El tomate, normalmente si lo vamos a pelar, yo lo que hago es que caliento agua, lo introduzco en el agua caliente 1 minuto y después lo llevo a choque térmico. ¿Qué es choque térmico? En agua helada, agua muy hielo. Y automáticamente entonces le puedo retirar la piel como si estuviera pelando una mandarina. ¿Cómo lo hago? Este es como la parte de abajo, le dicen el culito del tomate. No es donde el tomate se une a la planta, sino la parte de abajo. Entonces hago una cruz. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, bueno, lo voy a hacer. Aquí tengo ya puse a calentar el agua para que ustedes vean. Miren que le hice el cubito, voy a dejar el tomate aquí reservado para que ustedes lo vean. Porque el concassé es pelado y es sin semilla. Entonces, miren, aquí tengo una zanahoria. ¿Qué voy a hacer yo? La voy a pelar. Ustedes lo pueden hacer con un pelador. Yo también aquí lo coloco en mi tabla. Y lo puedo hacer con mi cuchillo. Miren que siempre es dándole una base
al alimento. De esta manera no me voy a cortar. Listo. Le quité la piel y quedó perfecto. Hay un corte que se llama Vicky. Y ese corte son rodajas, pero gruesas. ¿Sí ven? Este es el corte Vicky. Se utiliza, por ejemplo, en el caso de las cremas que cocinamos la zanahoria y después la procesamos. Si vamos a hacer un puré de zanahoria, también las agregamos así y después las cocinamos y después las hacemos puré. En el caso de que vayamos a hacer un fondo, agregamos la zanahoria y después la retiramos. Entonces, también utilizamos así. Estos cortes grandes se utilizan también para las sopas, todos estos caldos, estas cremas, que muy comúnmente lo hacen en las casas. Las mamás le echan las ramas de apio, las ramas de cebollín y después se las sacan porque al niño no le gusta la verdura, tal cual. Estos alimentos se cortan en este tamaño para agregarlos a la sopa, al fondo, a lo que ustedes quieran, y posteriormente ser retirados porque no se lo comen, a los niños no les gusta. Este corte se utiliza así. Cabe resaltar que todos los alimentos que vayamos a cocinar deben de tener un corte más o menos igual. ¿Por qué? No es lo mismo yo cocinar una papa de este tamaño que una papita de este tamaño. ¿Cuál creen que se va a cocinar primero? Esta. Cuando esta se quiera cocinar, esta se va a desarmar. Entonces, lo ideal es que cortemos los alimentos lo más parejo posible para que cuando los cocinemos se cocinen homogéneamente. Listo. También está el corte que es como chips. Aquí yo tengo como una mandolina, yo lo puedo hacer simplemente miren, pasamos la zanahoria por la mandolina y nos queda así de con esa tablecita. También lo pueden hacer con el cuchillo. Miren, es maleable, bastante maleable. ¿Qué hago yo con esto? Yo lo meto al horno, así redonditas, les coloco un poquito de aceite, de oliva, un poquito de orégano, pimienta, páprica, y me las como. Ellas se quedan tostaditas, me las como como chips, sin agua y sin nada, a fuego súper bajo, y quedan crocantísimas. Esto también lo pueden utilizar. Vamos a ver, aquí tenemos la papa. Bueno, con la papa podemos hacer varias cositas. La voy a pelar. Miguel, una pregunta, dice, para ahora que pases por el tema de las verduras, ¿cómo se haría para el caso de las berenjenas? O sea, el corte de las berenjenas. Y Okay. hay una pregunta que dice, ¿hay verduras que se oxidan después de cortar? ¿Cómo evitarlo? Ok. Listo, bueno, esta es la papa. Con la papa, bueno, ya ustedes conocen los famosos chips, ¿verdad? Que son estas laminitas delgaditas que se las había mostrado, ya se las mostré. También están los casquitos. Voy a poner otra papa porque están los casquitos, que es cortar la papa y esta se puede hacer con cáscara. Obviamente cuando lavamos la papa bien. Son estos casquitos. ¿Qué hacemos con estos casquitos? Miren, aquí están. Miren que no están iguales, pero si los comparamos, están casi que que el mismo tamaño. ¿Qué hago yo con estos casquitos? Yo les coloco un poquito de aceite de oliva, ajo, sal y pimienta y los llevo al horno. Y se ponen como si fuesen unas papitas fritas, el horno, el air fryer. También lo que hago es que primero la cocino y cuando ya está al dente, la salteo con un poquito de sal y ajo en una sartén y también le doy otro sabor. Este es el corte con la papa. Bueno, miren, ahora vamos a hacer con el melón un corte bastante peculiar y miren que yo aquí ya cambio la tabla y cambio de cuchillo. Yo puedo lavar el cuchillo, pero digamos que tengo otro cuchillo ahí. Entonces, ¿qué hago yo? Miren, con las frutas, y es más que todo para el decorado, existe este aparatico,
que se llama cuchara parisiense. ¿Por qué se llama cuchara parisiense? Porque el corte se llama parisiense y es el corte circular. El término está en francés. Entonces, miren, este sirve para decorar, para frutas, para verduras. Si yo quiero hacer un parfait, ¿verdad? Obviamente va pelado, pero para el corte que les voy a mostrar ahora lo necesito con piel. Entonces yo voy a hacer el ejercicio. Solamente es introducir la cucharita y miren, me va a quedar la bolita. Obviamente si no tiene piel, te va a quedar sin piel, te va a quedar la bolita redonda. Y las puedo hacer de los diferentes tamaños. Tamaño grande y tamaño chiquitico. Vamos a hacer otro. Introduzco la giro y aquí me sale mi bolita. ¿Ya ven? Si no tuviera piel, queda la bolita pequeña. Y el corte se llama Banti, que es para presentación de frutas y verduras. De pronto ustedes tienen unos invitados en su casa y demás. El agua ya está hirviendo. Entonces, miren, yo le hice la incisión, una cruz, y lo voy a meter 1 minuto en agua hirviendo. Ahí está. Mientras eso, yo voy haciendo las incisiones. Quiero que vean la cámara. ¿Sí logran ver lo que estoy haciendo? ¿Sí logran ver? Sí, sí lo vemos. Les voy a hacer como pequeñas incisiones, ¿verdad? Voy a formar triangulitos o dientecitos. En todo el centro del melón y lo voy girando. Esto lo pueden hacer con piña, con papaya. Miren, aquí llegó el huequito, pero yo voy a seguir haciéndole como las incisiones. Hasta que ya la incisión inicial con la final. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a girar, tratar de girar un poquito y abrirlo. ¿Ya lo ven? Y este corte, estas frutas así, me sirven para, por ejemplo, yo aquí puedo hacer esto, lo siguiente. Le saco las semillas al melón, ¿verdad? Aquí está, y las bolitas lo relleno de las mismas bolitas. Pongo muchas bolitas aquí y ya tengo algo bien presentadito. Listo, bueno, con la berenjena, para responderle la pregunta de la berenjena, es lo siguiente. Hay alimentos que sí se oxidan, obviamente con el contacto directo con el medio ambiente. ¿Cuál es? Bueno, aquí voy a sacar el tomate. Yo no tengo agua con hielo, entonces lo voy a meter en agua aquí de la pluma. Porque yo lo voy a cortar enseguida. Obviamente el agua con hielo también es para quitarle un poquito la temperatura. Yo lo puedo manipular. Miren que el tomate automáticamente solito se raja. Miren cómo estoy pelando el tomate. Le quito la piel, miren, como si estuviese pelando una mandarina. Él está caliente porque no lo metí en agua con hielo. Lo ideal es meterle en agua con hielo, pues para que no siga la cocción. Miren, ya. Entonces, lo voy a poner aquí en mi otra tabla. Ya les mostré el corte de la verdura. Por aquí. Y ahora vamos a cortar el tomate. Y con casero. Listo. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a cortar el tomate. Obviamente, ya saben, con la base. Mi tomate en 4. Y le voy a sacar la semilla. Listo. Hay
personas que las semillitas les quedan un poco mal, entonces se las pueden quitar. En el caso de que vayan a hacer salsa pomodoro, salsa napolitana, pues hacen este procedimiento para que la salsa quede full de tomate. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Hago julianitas, todos los casquitos, y los corto bien chiquitos. Y este es el corte con cassette. Es diferente del cubito pequeño porque el tomate es pelado y es sin semilla. Y normalmente cuando se habla de con cassette, nos estamos refiriendo a tomate y a cebolla. Para distinguir. Entonces miren, ya tenemos esos cortes. Listo. Tomate. Ahora vamos a almacenar esos. Bueno, ¿qué hago yo también muchas veces para conservar los alimentos? Les voy a mostrar. Yo tengo, miren, tengo estas habichuelas que ya están un poquito viejitas. ¿Qué hago yo? Le corto las puntas y voy a traer el agua caliente para acá. Esta agua está, o sea, no tiene nada porque, ¿qué hago yo? Las introduzco. Tapo y las dejo por 2 minutos. Así sin colocarlo a llama encendida ni nada. Y ya después la saco para poder almacenarlo. Entonces, miren, esta es una berenjena. ¿Qué pasa con la berenjena? La berenjena normalmente tiende a oxidarse, al igual que la manzana, la pera, todos estos alimentos. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, esta es un pedacito que tenía ahí, pero yo lo entera, ¿verdad? Cuando la voy a utilizar al momento. Normalmente yo escucho por ahí que la deshagan, que la meten en agua con sal, que la meten en agua con mineral. Sí, eso está bien, eso está perfecto. Normalmente se hace para quitarle un poco el sabor. Pero yo, es lo que les voy a contar lo que yo hago y es, yo solamente corto la berenjena cuando la voy a utilizar. En el caso de la berenjena. Y enseguida la tiro, obviamente la lavo, la corto y automáticamente la tiro al fuego. ¿Qué hacemos muchas veces? Nosotros la lavamos, la cortamos y ella queda allí. Cuando se oxida la berenjena es cuando se activa ese sabor amargo. Si yo no dejo que la berenjena se oxide, nunca va a aparecer ese sabor amargo. Así yo no la haya metido en agua con vinagre. Pero ustedes lo pueden hacer con agua con vinagre. Agua con sal también, agua tibia. Esa es una forma de quitarle el amargo. Con respecto al aguacate, ¿qué se hace con el aguacate? Se le deja la semilla, por ejemplo, yo corto el aguacate a la mitad, se le deja la semilla y el borde le froto limón o le froto con los dedos aceite de oliva para que se conserve mejor. En el caso de la manzana se mete en un poquito de agua con limón, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la manzana es un medio cítrico, ¿verdad? Y lo que hace es que deshidratar también un poquito las células vegetales. Entonces, la manzana absorbe agua y cuando nos vamos a comer la manzana ya el sabor no es el mismo. Por eso, cuando vamos a cortar este tipo de alimentos, lo que es manzana, pera, aguacate, es para consumo inmediato. El aguacate es lo más común porque a veces un aguacate entero lo partimos a la mitad y no nos alcanzamos a comer todo. Entonces, lo que hago es que yo le dejo la semilla y al borde le pongo aceite, le pongo limón. Con la manzana, la metemos en agua con limón, igual eso no te va a durar mucho, igual se va a oxidar. Y con el tema de la berenjena, lo que yo hago es que la corto y la cocino automáticamente. Sin embargo, ustedes la pueden cortar, la pueden meter en agua tibia, la pueden meter en agua con sal. Miren, aquí tengo la habichuela. Esta es la técnica que se llama escaldar. Obviamente, esto se hace en agua hirviendo. El agua estaba hirviendo. Yo introduje mis vegetales, en este caso las habichuelas, por 2 minutos y la retiro del agua caliente. ¿Qué hago yo ahora? La voy a dejar reposar a que la voy a dejar reposar
para poder almacenarlas. Allá les voy a explicar cómo. Normalmente, por ejemplo, si yo voy a hacer una sopa, la sopa lleva cebolla, la sopa lleva zanahoria, le ponen apio, le ponen, en fin, lo que ustedes quieran. ¿Qué hago yo normalmente? Yo corto las habichuelas, ¿verdad? Las puedo cortar así en rodajitas o las puedo cortar secadas, dependiendo del uso que les vaya a dar. Si yo voy a utilizar para una sopa habichuela, cebolla y zanahoria, yo lo que hago es que las meto en una sola bolsa. Pero yo no utilizo tanta bolsa, yo utilizo más mis tarritos, mis recipientes. Entonces, yo lo que hago es que las meto en una bolsa, en una sola bolsa. Vamos a mostrar. Esta aquí es la habichuela. Yo tengo por aquí, bueno, este tarrito, miren. ¿Qué hago yo? La meto aquí en mi tarrito y no le coloco nada. Listo. Y aquí ya tengo, si sé que la voy a utilizar mañana o la voy a utilizar el lunes, yo la dejo en refrigeración. Si yo sé que la voy a utilizar en 15 días, entonces yo lo que hago es que la congelo. Listo, aquí ya tenemos un almacenado. Ahora, en el caso de la fruta, y a mí me funciona perfecto. Miguel, una preguntita antes de que pases con la fruta. ¿Cómo se hace para conservar, cortar y conservar todo este tema de, por ejemplo, cebollín, apio, cilantro? Aquí les tengo, ya les voy a mostrar. Aquí les tengo Ok, aquí atrás. dale, listo. Yo me voy a deshacerme un poquito de esto aquí para que ustedes vayan viendo cómo voy a almacenar. Entonces, la fruta, miren a mí cómo me funciona el almacenado de la fruta. Yo lo que hago es que le quito la cáscara, la pelo. Y esta fruta así me dura hasta 8 días en perfecto estado. Pues yo la corto. Ya la cortan ustedes al gusto, en circulitos, en cuadritos, como a ustedes les guste, como ustedes prefieran. Esto también nos ahorra tiempo, nos ahorra espacio en la cocina. Si tenemos antojo de algo dulcecito, mejor vamos por una fruta. Es mucho mejor que estar comiendo. Y que de pronto al momento que vamos a utilizar a comernos la fruta, no nos las comemos, no nos toca pelarla ni nada por el estilo. Yo apenas hago mi mercado, yo lo primerito que hago es esto. La fruta, yo la pelo y la corto. Entonces, miren, aquí. Ya la corté. La pongo aquí. Le pongo mi tapa. Cierro bien. En este caso, bueno, estos recipientes son... Y listo. Miren, aquí tengo mi fruta. Esto aquí me dura una semana perfecto y no le pasa nada. Bueno, aquí están las habichuelas. ¿Qué más? Voy a utilizar otro método para... Bueno, en el caso de las papas también se oxidan. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hace uno? Para almacenar. En caso, bueno, hice sopa y me quedaron estas papas cortaditas. ¿Qué hago yo? Las meto en un poquito de agua y a las papas, bueno, no es necesario agregarle sal. Yo les pongo un poquito de sal para, pues es mi gusto, pero no se recomienda ponerle la sal, solamente agua. Le coloco el agüita y las tapo con mi papel higiénico. Esto también te va a durar aproximadamente en refrigeración unos 4 días. Si la vamos a meter al congelador, entonces no necesita agua. Simplemente la papa la metemos al congelador. Esta para meter la refrigeración en caso de que la vaya a usar los días siguientes. Ahí tenemos otro.
¿Qué otro método? Ah, bueno, el de las... Vamos a decir, por aquí tengo unas bolsitas para mostrarles. Sí. Miren, una bolsita plástica, esta yo las compro, suponiendo que vamos a guardar la zanahoria. ¿Qué hago yo? Meto la zanahoria, le saco el aire, es importante sacarle el aire, y hago un nudo. Miren. Y así la guardo en el congelador, en la nevera, donde la vaya a guardar. Ya saben que si la guardas en el refrigerador, te va a durar de 4 a 5 días. Si la metes en congelador, te va a durar mucho más. Entonces, en esta misma bolsa, yo puedo guardar el tomate. Le saco el aire y así aprovechamos también la bolsa. Bueno, aquí ya. Y aquí aprovechamos la bolsa y cuando voy a utilizar la zanahoria, simplemente hago un huequito por aquí, saco la zanahoria y me queda el tomate. Esta también es otra forma también de ahorrar espacio en la nevera. Listo, bueno, ya que guardamos todos estos alimentos, esto lo pueden hacer con los diferentes alimentos, las diferentes verduras. Aquí les traigo, miren, lo que yo hago para conservar mis hojas. ¿Sí logran ver? ¿Qué es esto? Miren, aquí tengo cebollín, aquí tengo apio y tengo espinaca. ¿Qué hago yo? Compro mis verduras, las lavo bien lavadas con agua con vinagre, bien lavadas, y las introduzco en un recipiente con agua, ya sea un florero, ya sea una taza, esta es una jarra, lo que ustedes tengan a la mano, una botella, y le cambio el agua diariamente. ¿Por qué? Porque miren, si se dan cuenta, esta espinaca tiene su raíz, y ella por ahí va a absorber agua, que es lo que la va a mantener con vida. Este, si es el apio, también tiene su raicita y por ahí va a absorber agua, al igual que el cebollín. Digamos que es una plantita que la tengo viva aquí, por decirlo, porque todavía está viva. Obviamente no va a crecer ni se va a reproducir, pero está viva. Y el agua te va a dar la posibilidad de mantenerse muchos días más con vida. Ojo, ahora no quiere decir que te va a durar 15, 20 días. Eso te puede durar 5 o 6 días. Aquí cambiándoles el agua diariamente. Porque les recuerdo, si no le cambiamos el agua diariamente, esta agua también se va a contaminar y va a ser fuente de proliferación de microorganismos. Por eso es que el agua tiene que ser recambiante. Las plantas en general botan una sustancia, segrega una sustancia, esas sustancias se acumulan aquí y entonces los microorganismos son atraídos por estas sustancias que quedan aquí. Entonces, por eso es que el agua se debe recambiar una vez diaria, una vez al día. Obviamente, tenemos una pregunta con respecto a las frutas. ¿Cómo cortarlas y congelar las frutas según su tipología? Recomendaciones para su conservación. Y con el tema de las verduras, estaban haciendo una observación, dice, cuando las verduras se congelan solo sirven para guisos. No se puede utilizar para ensaladas porque no saben igual. Por eso, es que aquí yo le estoy dando las diferentes formas de almacenamiento y ustedes van a darle el uso que ustedes mejor consideren para la preparación que ustedes vayan a hacer. Por ejemplo, yo les puedo decir que corten la cebolla así porque para una ensalada, pero es que a mí me gusta así. Pero si a ustedes no les gusta la cebolla, entonces ustedes quieren ver la cebolla así delgadita. A ustedes en ensalada les gusta así, pero a mí me gusta así. Ya es diferente cuando estamos hablando, digamos, técnicamente con estudiantes de gastronomía o personas que estemos estudiando gastronomía, que ya todos los vegetales y demás tienen un uso, una función y una preparación específica. Aquí es a modo general. Si ustedes quieren hacer una ensalada y guardan la papa en el congelador, ya es decisión de ustedes. Ya ustedes saben que la papa la guardamos en agüita con un poquito de sal. Bueno, en mi caso me gusta con sal, un poquito de agua y la metemos al refrigerador. Si ya ustedes saben que los vegetales cuando se cocinan, que se congelan, al igual que las frutas, se congelan, ya no van a servir sino para guiso o para jugo. Entonces, si yo quiero hacer una ensalada, no puedo guardar
un pimentón en la cocina, en el congelador, y no puedo guardar un pepino en el congelador porque sé que no me va a servir para ensalada. Entonces, los cortes y el almacenamiento va a depender de la necesidad que tengamos nosotros en la casa. Si ustedes la necesitan para guiso, córtenlo para guiso. Si ustedes, yo en particular, lo que es frutas y verduras, lo que es verduras, yo no almaceno, yo las dejo enteras y las guardo así. Cuando de pronto hago alguna preparación y me queda, entonces yo lo que hago es que la guardo en la nevera en algún método que ya les expliqué y la pongo en la parte de adelante. Que cuando yo abra la nevera sea lo primero que yo vea. ¿Con qué finalidad? De que yo me acuerde de que tengo el pimentón allí picado, que tengo la cebolla allí picada y que pueda hacer otra preparación con estos vegetales antes de que se me dañen, porque ya los corté. Entonces, las frutas tampoco se congelan. O bueno, a menos de que vayan a hacer un smoothie, a menos que vayan a hacer un jugo, a menos que vayan a hacer una paleta, yo qué sé. Pero si ustedes quieren conservar la fruta y se la quieren comer entera, lo ideal es no congelarla, siempre refrigerada. Ok, Miguel, con eso que nos dice, entonces los cortes no inciden en el tema de la conservación. El corte es a pleno gusto, digamos, de cómo Sí, les guste la fruta o la verdura picada. Entiendo. exacto. El corte de pronto es para, bueno, en caso de una presentación, obviamente si yo voy a hacer un arroz, yo no voy a colocar trozos de cebolla así grandes. Yo los tengo que hacer en julianitas, así, en arquitos, en julianitas. Si yo voy a hacer un ceviche, yo no voy a cortar la cebolla así en cuadritos. Yo la corto delgadita porque sabemos que son preparaciones. Pero si yo voy a hacer un salteado de vegetales, yo puedo utilizar la cebolla así. Ahora, como yo les decía, eso también va en gusto. A mí me gusta la cebolla así, pero hay gente que no puede ver la cebolla, entonces se la come, pero así. Lo mismo con el pimentón. Si, por ejemplo, para hacer un pincho de pollo con verduras, ustedes utilizan el pimentón así, grande, en cuadro, ¿verdad? Pero si ustedes hacen un arroz, ustedes no utilizan el pimentón así. Normalmente lo utilizan así en julianas o lo utilizan así en cuadritos. Ya el corte va a depender de la preparación de lo que ustedes quieran hacer. Y la conservación de los alimentos, obviamente, es para extenderle la vida útil de los mismos, teniendo en cuenta pues las necesidades que ustedes tengan en su casa. Por ejemplo, ¿qué hago yo aquí? Yo vivo solo. Entonces, mi compra yo la hago semanal. Entonces, yo el domingo que yo compro, yo organizo. Por ejemplo, la fruta yo la corto. La carne yo la porciono. Bueno, ahora porque estamos aquí en la casa, pero ¿yo qué hago? Las verduras y eso yo no lo corto. La fruta la corto. Si sé que mañana voy a hacer unas papas, yo lo que hago es que las corto así como están, las cocino, ¿verdad? Así como hice con las habichuelitas. ¿Por qué hago eso con la papa? Porque yo sé que la papa se demora un poco más en cocinar. Esto se cocinó en 2 minutos, pero la papa son 7, 10 minutos. Entonces, ¿qué hago yo? Cojo la papa, la corto, la cocino, cuando ya está cocida, la cuelo, la dejo reposar y la meto en un recipiente y digamos que hago como el mise en place o el prealistamiento de lo que yo voy a comer en la semana. Eso va a depender de lo que ustedes, cómo se organizan ustedes en el día. Por ejemplo, si me quedaron estas verduras, yo mañana lo que hago es que me hago unos huevos revueltos con pimentón y cebolla, porque a mí me gustan así, yo me los como. Pero hay personas que no les gustan, entonces tú coges este pimentón y esta cebolla y haces un arroz, o se lo echas a la sopa, o se lo echas a la carne. Ya va a depender. El corte, obviamente, es para darle un toque más de elegancia, para poderlo presentar mejor. Y también, obviamente, organizar la nevera, porque no es lo mismo guardar 3 cebollas así grandes que 3 cebollas picaditas así julianitas. Ahora también les cuento que cuando los vegetales, cuando los cortamos y los guardamos por mucho tiempo, también se oxidan, también se deshidratan, porque no es lo mismo almacenar una juliana de este tamaño a una cebolla. O sea, la parte interna de la cebolla se conserva por esta cáscara que la está cubriendo. Y de pronto se pone un poquito fea la de afuera, pero por dentro está buena. Y a yo guardar este cabellito de cebolla que se va pues, a dañar mucho más rápido por cuestiones del frío. Entonces también va a depender el almacenamiento de los alimentos de cuánto tiempo o dentro de cuánto tiempo los voy a utilizar. Si yo sé que una papa la voy a utilizar en una semana o en 15 días, ¿para qué la voy a cortar? Si yo sé que una cebolla
no la voy a utilizar sino en un mes, ¿para qué la voy a cortar? ¿Verdad? Si yo sé que un pepino me lo voy a comer en 3 días, entonces, bueno, yo puedo hacer el ejercicio hoy de cortarlo y me lo como el martes, me lo como el miércoles, me lo como, inclusive me lo puedo comer mañana. Ya para jueves y viernes ya está muy lejos. Entonces, en este caso, con el tema de las verduras y las frutas, las cortamos para almacenarlas para consumo casi que inmediato. En el caso de que las quieran congelar, es opcional, pero ustedes lo pueden hacer si van a hacer una fruta, pues perdón, una sopa, un guiso, una crema. ¿Qué pasa ahora que decían que las verduras se... Y bien que me dijeron eso. ¿Qué pasa? Que cuando guardan las verduras solo sirven para guiso. Resulta que yo hago esto. Yo los precocino. La zanahoria la precocino. La habichuela la precocino. El brócoli lo precocino. Y los meto en estos tarritos. ¿Qué hago yo cuando cocidas? ¿Qué hago yo cuando ya la puedo utilizar? Simplemente caliento agua. Aquí está, agua caliente. Saco el recipiente del congelador y lo introduzco en el agua tibia. Unos 5 o 10 minutos y ya se descongeló. Cuando ya se descongeló, si está muy helado, entonces lo agrego a una sartén sin nada, solo a fuego bajo, la salteo y ya me quedo completamente tierno. No es lo mismo guardar un alimento congelado crudo, un alimento crudo que un alimento cocido. Entonces, yo utilizo esta estrategia con la zanahoria, con el pimentón y no se va a no, el agua porque cuando nosotros congelamos los vegetales, lo que pasa es que el agua interna de los mismos se congela. Y cuando se descongela, entonces hay pérdida de agua por la destrucción de la membrana de las células. Y por eso es que se pone así toda aguada, toda babosa. Aquí ya este vegetal está cocido. Ya este vegetal, si yo lo congelo, su parte de agua la parte de agua que tiene, también se va a congelar, pero cuando yo lo descongelo, como ya él tiene una estructura, ya él está cocido porque su estructura ya está solidificada, ¿verdad? Por efecto del calor. Entonces, cuando yo lo descongelo, él no se me va a poner así todo como baboso, no se me va a destruir, porque ya le estoy dando una cocción antes de guardar. Y eso es importante. ¿Otra pregunta más? Sí, otra pregunta con respecto al apio, cebollín y espinaca. Ahorita como dijiste que lo colocabas en una jarra con agua, si lo guardabas dentro o fuera del refrigerador. Bueno, Y eso otra observación, hay personas normalmente que así como llega, como lo toman del mercado, el mazo, lo envuelven en el periódico y lo meten en la nevera. No sé si eso está bien. por eso, siempre, bueno, sí. Siempre es recomendable lo que les decía, el tema de la jarra es afuera. Es afuera, aquí lo tengo. Obviamente no va a ser cerquita de la estufa, ahora está allí porque la acomodé ahí, pero tiene que estar lejito de la estufa donde no haya tanto calor. Normalmente siempre debemos lavar las frutas en la apertura, entonces cuando yo lo compro, yo lo que hago es que lo lavo, ¿verdad? Lo desinfecto con vinagre, la seco, busco papel Scott, papel absorbente, seco las hojas que queden bien secas y entonces sí las envuelvo en papel periódico, las pueden envolver en papel de este craft y también en una bolsa completamente cerrada y las verduras van a durar. Pero sí es importante que lavemos y en especial que sequemos las verduras, en especial las hojas, sequemos las verduras. Porque la humedad, el exceso de humedad, genera putrefacción en las hojas. Entonces, si nosotros no secamos las verduras, las hojas, cuando las envolvamos o las metamos dentro de la bolsa, se van a pudrir. Entonces, lo ideal es lavarlas, secarlas con un Scott, quitar el exceso de agua y envolverlas. En este caso, si ustedes tienen la facilidad, pues les queda más fácil envolverlas. A mí me queda más fácil ponerlas allí en la jarrita con agua, también es otra alternativa para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Y cómo se conservan mejor? ¿Allí en la jarra por 5 días o metidas en la Bueno, nevera? el tema de la jarra es para consumo casi que inmediato, ¿verdad? Yo aquí tengo estas verduras, yo como full verduras y hoy es sábado. Ya yo me las tengo que consumir de aquí al viernes, porque ya el sábado de la otra semana probablemente es que ya eso esté dañado, porque están fuera de la nevera. Si están dentro de la nevera y están envueltas, te van a durar un poco más. O están metidas en la bolsa, te van a durar un poco más. Aproximadamente unos
15 días. Pero ¿qué hago yo también? Porcionarla. Si yo sé que compré bastante espinaca, ella viene por masitos. ¿Qué hago yo? La enrollo por masitos, porque cuando la voy a sacar, solamente saco el rollito del masito. No la saco toda, abro el poco de hoja, saco el mazo y después vuelvo un enrollo. No. Porque allí también va a haber humedad, va a haber cambios de temperatura y también se va a pudrir más rápido. Entonces, si yo compro cantidad, lo que hago es que la porciono y hago un envueltico con papel craft, con papel periódico o también con una bolsa plástica, pero que la bolsa plástica esté completamente sellada, así como quedó sellada la zanahoria. O sea, que no le entre aire y queda contacto con el frío. Perdón, con el aire frío de la nevera. En la nevera van a durar un poquito más que aquí. Yo las tengo aquí porque compro poquitas. Recuerden que yo compro semanal y me las como. Yo antes del viernes ya no tengo hojas de estas. Entonces, también, así vuelvo y les digo, o sea, todo el comportamiento del almacenamiento y demás va a depender de las actividades que ustedes hagan en su casa, de los tiempos que ustedes estipulen para hacer compras. Por ejemplo, yo compro semanal, hay muchos que compran mensual, hay muchos que compran quincenal, hay muchos que compran cada 10 días. Entonces, eso va a depender de la dinámica de cada uno de los hogares. Ok, ya hay una última observación. Dice, entonces si sirve congelarlas, si son precocidos, es decir, dos Ajá. minutos en agua hirviendo, pimentón, habichuela, zanahoria, brócoli. Sí. Ojo, pero mire, ahora, muy bien, bueno, voy a resaltar algo. Ojo que yo las cociné y las congelé. Que hacen muchos que cuando las van a descongelar, las sacan del congelador y las ponen a cocinar en agua hirviendo. Miren que esto en ningún momento tuvo contacto con el fuego, sino ya al final. Yo las saco del congelador, están congeladas y las meto en agua caliente. Cuando ya se descongelan, si todavía están frías, ¿verdad? Y me las quiero comer caliente, las salteo un poquito en un sartén o le puedo poner 30 segundos en un microondas. Y también va a depender del uso. Porque, por ejemplo, si yo la voy a utilizar en una ensalada rusa fría, ¿para qué las voy a calentar? Yo nada más quiero es que se descongelen. Entonces yo las meto en agua caliente. Cuando ya ellas están descongeladas, yo simplemente las agrego a la ensalada porque ya están cocidas. Eso no se deben cocinar con sal ni con ningún medio cítrico, solamente en agua, así como las hice yo. Agua hirviendo, agregan los vegetales. Bueno, en el caso del brócoli, la habichuela son 2 minutos, la zanahoria dura 6 minutos y la papa también dura como 7 u 8 minutos porque son más duros. Entonces, yo las congelo y solamente las meto en agua caliente. Como les decía, les repito otra vez, si voy a utilizar una ensalada fría, yo no necesito que mi papa esté caliente. Yo necesito es que se descongele. Entonces lo que hago es que la meto en agua fría, en agua caliente, perdón, y cuando ya está descongelada, yo la revuelvo con mi ensalada. Lo mismo que las verduras. Si ya me la quiero comer caliente, yo lo que hago es que, en el caso de la papa, yo la meto al horno, la meto en el air fryer, o la salteo a fuego bajo, bueno, la pongo en el sartén a fueguito muy bajo hasta que se caliente. No la meto en agua caliente, no la frito, nada de eso, porque ya está completamente cocida. Entonces, no es lo mismo que yo con el recipiente la introduzca en agua caliente, a que yo el género, el fruto, el alimento lo introduzca inmediatamente en agua caliente. O sea, que el alimento te da contacto directo con el agua. Son dos cosas completamente diferentes. Y ahí es donde también muchas de las personas fallan un poquito. Por eso es que no les queda también tan crocante. Ok, hay una pregunta que dice, mantener frutas afuera. Además del papel craft, ¿qué más recomiendas? ¿Qué frutas sí o sí deben ir a la nevera y cuáles toleran el medio ambiente nuestro? ¿Y por cuánto tiempo soportarían sin fermentación o proliferación de hongos? Bueno, con las frutas es algo particular. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos a almacenar en la nevera tiene dos gavetas, la de frutas y verduras. Siempre debemos almacenar las frutas y verduras en lados diferentes. ¿Por qué? Porque con las frutas hay algo que se llama maduración de las frutas, maduración del fruto. Cuando el fruto se madura, el fruto comienza a botar algunos gases, entre ellos el etileno. El etileno lo que hace es que madura más rápido los otros alimentos. No los madura, intenta dañar, ¿verdad?
Entonces, si yo coloco un banano con un pimentón, cuando ya el banano está en su proceso de maduración, que está produciendo etileno, me va a contaminar este alimento y este alimento se me va a dañar más rápido de lo que normalmente se daña. Entonces, por eso es indispensable separar frutas y verduras. Ahora bien, con el tema de las frutas va a depender. Por ejemplo, el banano, yo lo dejo afuera, puede quedar afuera 2 o 3 días. ¿Qué pasa con el banano? Que el banano se madura muy rápido. Si yo coloco el banano afuera, después de 3 días ya va a comenzar a madurarse, la piel se va a poner negra y va a comenzar a producir bacterias. Entonces, si lo meto a la nevera, en la nevera se va a madurar un poco más rápido, pero no me va a producir bacterias porque está en una temperatura, digamos, que no está en la zona de peligro. Recuerden que la nevera tiene, dependiendo de la nevera, la temperatura máxima es 10 y la temperatura mínima es 2. Entonces, recuerden que la zona de peligro está por encima de los 20 grados. Perdón, de los 10 grados, entre los 10 y los 50, y los 60. Entonces, va a estar más conservado y probablemente no haya microorganismos, proliferación de microorganismos en la nevera. Quiere decir que afuera demora más tiempo en dañarse, pero adentro en la nevera se va a conservar un poco más. Se va a madurar más rápido, pero se va a conservar más. No sé si me hice explicar, me hice entender con el tema del banano. En el caso de la piña, por ejemplo, la piña se madura mucho más rápido afuera y también obviamente llama mucho más microorganismos afuera. Entonces lo ideal es almacenarla en el frío. La manzana y la pera, ambas pueden durar afuera mucho tiempo, igualmente en la nevera mucho tiempo. ¿Qué otra fruta así que normalmente? La granadilla puede durar afuera eternamente y no le pasa nada, y puede durar en la nevera eternamente que tampoco le pasa nada. La mandarina puede durar en la nevera mucho tiempo, no le pasa nada, y puede durar afuera y tampoco le pasa nada. La maracuyá, el tomate de árbol. Exacto, el tomate de árbol también es una fruta que dura mucho tiempo afuera de la nevera y no le pasa nada, y también en el frío no le pasa nada. Entonces, aprendamos a identificar con el tema por ejemplo, una mora. Uno no puede dejar la mora aquí afuera porque enseguida se acidifica, al igual que la fresa. La fresa es de clima frío, entonces si yo dejo la fresa aquí, hoy está bien, pero ya mañana está un poquito envejecida y ya pasado mañana está podrida. Si yo la dejo en la nevera, me puede durar 6, 7 u 8 días. Entonces, también va a depender del tipo de alimento y que nosotros aprendamos a identificar como el comportamiento de esos alimentos. ¿Qué otra? La papaya puede durar afuera también, el mango puede durar afuera, o sea, la mayoría de frutas pueden demorar afuera y pueden demorar al interno de la nevera, solo que en la nevera hay un poquito más de conservación por el tema del frío. Se conserva, o sea, el periodo dura un poquito más. Si normalmente un mango dura entre 6 y 7 días, de pronto en la nevera te dura entre 8 y 10 días, va a prolongar. Eso también hay factores que implican, por ejemplo, que no se vaya la luz, que la nevera no se abra constantemente, que no introduzcamos cosas calientes en la nevera. O sea, no solamente es almacenarlo en la nevera cumple con una función, pero nosotros muchas veces alteramos esa función. Entonces, dependiendo del uso que nosotros le demos, pues así va a ser el funcionamiento de la nevera. Ok, el tema de la piña, una última pregunta. ¿La piña se guarda con el moño o sin el moño? Preguntan. Bueno, con el tema de la piña he escuchado, yo no, la verdad no lo hago, pero sí he escuchado. Es más, yo tengo una piña por aquí. ¿Sí? Con el tema de la piña he escuchado, aquí es donde se une el moño, que le quitan el moño, le cortan esta parte de aquí que queda así y la ponen en un plato boca abajo. Y ella se pone más dulce. Yo, la verdad, nunca lo hago. Sí he escuchado, pero yo nunca lo he hecho. ¿Qué tan reales? No sé. ¿Qué hago yo? Yo le quito el moño por el tema del lavado y por el tema del espacio. El moño ocupa bastante espacio. Yo la almaceno dependiendo el tiempo que me la vaya a consumir. Si me la voy a comer en esta semana, yo lo que hago es que la pelo, la pico y la guardo como el melón. Si ya yo piqué melón y yo sé que el melón me dura hasta el miércoles, entonces yo lo que hago es que guardo la piña entera. O
en su defecto, si me provoca un poco de piña, yo lo que hago es que corto una rodaja, le quito la cáscara y me como la rodaja. Esta piña le pongo papel vinipel aquí o la meto en un recipiente y la guardo en la nevera. Todo también depende después del consumo. Si te la vas a comer en esta semana, ya uno más o menos se proyecta, o ya sabes que mañana van a comer piña o que en tu casa comes full piña, tú la picas y la guardas así como yo guardé el melón. Si no, la puedes guardar entera y la puedes cortar cuando tú la vayas a utilizar. En la nevera, normalmente una piña te puede durar hasta 15 días. Así entera, solamente quitándole el moño. 15 días. Afuera, te puede durar entre 6 y 7 días. Ok, muchas gracias, Miguel. Bueno, hemos llegado al final de la actividad. Vamos a esperar unos minuticos a ver si tienen algunas otras preguntas. Mientras tanto, les envío por el chat nuestro canal de YouTube, Bienestar Organizacional Uninorte, donde vamos a colocar el video para que ustedes lo tengan como repaso o lo compartan entre ustedes, su familia, sus compañeros. Cuando entren al canal de YouTube, suscríbanse y activen las notificaciones para que apenas montemos el video, les llegue un correo con la información. Miguel, creo que no tenemos otras preguntas. Dan, gracias. Arcadia, gracias por participar. Olga, muchas gracias también por participar. Los demás por sus preguntas. Juan Carlos Rodríguez, Alexa, Gina Camargo, Susana Saldarriaga. Muchas gracias por participar. Dicen que muy interesante la clase. Todos están muy agradecidos. Nosotros agradecidos también a ustedes por participar de estas actividades y seguir ofreciendo bienestar a nuestros colaboradores. Sí, bueno, yo muchas gracias por estar aquí, por prestar atención, por compartir este espacio. Y bueno, yo también les recomiendo mis redes, que en mi Instagram más que todo yo siempre estoy colocando tips, por ejemplo, para conservar las frutas, para conservar las verduras. Estoy colocando recetas en especial para niños, recetas saludables. Entonces, toda la información pueden encontrar que hay en mi página, la pueden encontrar y la tienen a la mano. También, más que todo, recetas para niños. Pueden encontrar saludables, que tener si son intolerantes a la lactosa, si son intolerantes al gluten. Entonces, por ahí en la presentación estaba el Instagram, si no se los doy por aquí, es @chef_mrolón. Ahí me pueden seguir. Cualquier información que deseen, con gusto, pueden escribirme por allí por Instagram y yo apenas vea el mensaje les respondo con mucho gusto. Miguel, el Instagram es @chef_mrolón. Lo voy a escribir en el chat. mrolón. Ok, yo se lo envié ahí por el chat. Verifica si está bien inscrito para que también lo... Exacto, así como lo escribiste, así está. Ok, listo. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, Miguel. Gracias por toda esta información que nos compartiste. Exacto. Espero nos veamos en otra oportunidad. Bueno, feliz tarde.